Muy buenas, queridos alumnos de cuarto. Mirad, pasamos a grabar el segundo vídeo relacionado con la parte de química orgánica y os recuerdo que habíamos hecho un primer vídeo orientativo, atento a esta palabra, orientativo, más que explicativo. La palabra orientativo lo que viene a significar es que os voy a orientar la documentación, cómo está organizada y qué tipo de información hay en cada documento, pero conviene que lo leáis, que veáis qué tipo de contenido teórico aparecen en ello y que a partir de ahí, digamos, me hagáis preguntas. ¿De acuerdo? Mira, habíamos visto los dos primeros, un primer documento de introducción y un segundo donde habíamos visto lo que eran los alcanos y cicloalcanos. Vamos a pasar ahora a otro documento que está formado por los alquenos y alquinos. Vuelvo a repetir lo mismo que os comenté antes. Empezar a leer. Empezar a leer para saber qué tipo de manera se utiliza para nombrarlos, de qué manera se forman los radicales. Y sobre todo, ir echándole un vistacito a estas tablitas donde aparece la expresión, fórmula, el nombre más usual, atento a los vulgares, en el etileno más que el eteno, y atento a los antiguos, que ya no se recomienda. Atento a lo que sería el nombre que aparece aquí en negrita. Y ojo a la explicación, ¿vale? Mirar el eteno, observar el eteno, recordar que et estaba formado por dos carbonos, pero ahora cambiamos la terminación ano por eno. Eso significa que en este caso tenemos un doble enlace. Acordaros que la terminación ano indicaba que no aparecía nada más que simples enlaces entre carbonos. Sin embargo, eno significa que hay un doble enlace. La palabra ino significa que hay un triple enlace entre carbonos. Mirar el eteno, nombre normal con su doble enlace entre los carbonos, el propeno, mirar dónde aparece el doble enlace, daría igual ponerlo aquí o aquí, siempre sería entre los dos primeros carbonos, se puede contar desde la izquierda o la derecha. Sin embargo, observar ya el but-1-eno. But-1-eno, donde tenemos 4 carbonos y 3 posiciones intermedias. Bueno, pues si hay 3 posiciones intermedias es que podemos localizarle la 1 o la 2, o podríamos poner la 1 y la 2, según se cuente desde la izquierda a la derecha. Claro, aquí sí es importante poner but-1-eno, porque el but-2-eno es diferente. El doble enlace, en lugar de aparecer en esta parte, aparecería aquí en medio. Con lo cual, atento ahora cómo se va indicando dónde se encuentra el doble enlace. Observar ese localizador y sobre todo observar en la posición. Antes, cuando era el metil y, por ejemplo, el pentano, el número se ponía delante del metil, 3-metil o 2-metil, pentano. En este caso el 2 indicaba la posición del metil, ¿no? Mirad, observar entonces aquí lo que sería el but2e, ¿no? Observar cómo ha cambiado la localización del doble enlace. Mirad, aquí tenemos el 4-metil-pent-1N. Pues atentos, tendremos que ver primero la cadena de 5 carbonos a partir del pen, atento en la posición 1, tenemos que ver el doble enlace, y ahora en la posición 4, en el carbono 4, desde esta posición 1, entre carbono y carbono, en la posición 4 el grupo metil. Mirad, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí tenemos los 5 carbonos, empezamos por esta parte de aquí, esta sería la posición 1, posición 2, posición 3, cuidado, atento que las posiciones de los dobles enlaces es distinta a la posición del carbono. Entre el carbono y 1 y 2 se encuentra la localización o la posición del doble enlace primero. Entre el segundo y tercer carbono se encuentra la localización del doble enlace segundo, la posición segunda. Claro, si vamos contando carbono, 1, 2, 3, 4, pues en la posición 4 del carbono metil. Pero si vamos contando posiciones de doble enlace sería 1. No podemos poner el doble enlace solo en el carbono primero, sino que poner el doble enlace entre el primer y segundo carbono. Mirad, aquí tenemos el 4,5-dimetil EPT1E, ¿no? EPT significa 7, en la posición 4 y 5 tenemos dos grupos metilos, CH3, y atento que en la posición 1, entre el carbono 1 y 2, tenemos un doble enlace. Observad, en este caso lo hemos posicionado desde la izquierda, luego aquí tenemos entre el carbono 1 y 2, la primera posición, aquí tenemos los 7 carbonos, y atento, en la posición 4 y en la posición 5 tenemos los grupos metilos. Bueno, mirar, yo creo que de esta manera podemos decir que hemos hablado ya de lo que son los alquenos. Vamos a ver lo que son los alquinos, echarle un vistacito a la lectura y mirar. Si antes teníamos el eteno, ahora tenemos el etino. Observar el triple enlace. Si antes teníamos el propeno, ahora tenemos el propino. Observar la posición del triple enlace. Si antes teníamos el but2eno, ahora tenemos el but1ino. Observar la posición del triple enlace. Distinguirlo del but2ino. Tenemos que poner la localización entre la posición 1 y 2 porque es diferente. Cuidado que si el triple enlace aparecería aquí,
sería exactamente la misma que tenemos aquí. Da igual ponerlo en esta parte, en la parte de la derecha, o el triple enlace en la parte de la izquierda. Mirad, aquí tenemos la posición 2 del triple enlace, y si contamos tenemos 5 carbonos. Luego tenemos un pentano, como tiene un triple enlace, sería un pentino, y en la posición 2 pues tenemos el pent 2-ino. Aquí tenemos el pent 2-ino. Mirad, aquí tendríamos que empezar contando los 7 carbonos. Atento, en la posición 1 se encuentra el triple enlace, pero en la posición 4 y 6 hay 2 metilos. Pues tendríamos que empezar con la posición 4 y 6 dimetil, pues tendríamos que poner los 7 enlaces, los 7 carbonos, perdón, ep, en la posición 1 y luego 4, 6 dimetil, ep, 1 y. Mirad, aquí tenéis unos pocos de compuestos. Mirad, lo más importante es ir leyendo las indicaciones que aparecen aquí en la parte de la derecha, porque ahí es donde se supone que a medida que vayáis leyendo va explicando por qué aparece el nombre. ¿De acuerdo? Me he tomado la molestia de intentar poner todos esos cuadros explicativos para que de esa manera vosotros lo vayáis poniendo o localizando. ¿De acuerdo? Me imagino que tienen que aparecer algún tipo de dudas o problemas. Lo pediría por favor como siempre, correo a la plataforma y os intentaré contestar lo más pronto posible. Mirad, vamos a ver ahora en esta última parte del documento cuando aparecen los dobles como los triples enlaces juntos, ¿no? O sea, a veces aparecen dobles enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos mirad, dos triples enlaces. Bueno, pues entonces atento a, ¿sí? Tenemos también aquí un doble enlace. Atento a la posición 1 y 7, sería, da lugar a este nombramiento diino. Atento en la posición 3, un doble enlace, 3 en, y atento a que tenemos 8 átomos de carbono. Pues mirad, O, 3 en, 1, 7 y IN. Los números 1 y 7 indican la localización de los triples enlaces. El número 3 y solamente un número nos indica un doble enlace y su posición. Mirad, ¿por qué contamos desde la posición 1, 2, 3 y por ejemplo no contamos desde la 1, 2, 3, 4, 5? Precisamente los localizadores tienen que ser los más bajos. Mirad, por ejemplo aquí. Empezamos a contar desde esta parte donde está el triple enlace, después aquí se encuentra el doble enlace y después por último está aquí el radical. Luego tiene prioridad a la hora de nombrar y posicionar los carbonos donde se encuentran los dobles y los triples enlaces. Luego mirad, tendríamos un hexano con 6, sin embargo en la posición 3 se encuentra un doble enlace y en la posición 1 un triple enlace. Luego atento al 3 en 1 y, ¿no? Atento a esta manera de indicar tanto la posición como indicar el tipo de doble o triple enlace. 3 en 1 in. La posición 3, doble. En la posición 1, un triple. Atento, hexeno, hay 6 carbonos. Pero también tenemos un radical metilo en la posición 5. Luego atento cómo empezamos ya a esta altura a ver la complejidad que empieza a adquirir la forma de nombrar los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Mirar este de aquí. Pent, 1 en, 4 in. Atento, en este caso, parece ser que en posición 1 y 4 de un pentano. Fijaros, 1 y aquí posición 4. Mirad, a equivalencia entre doble y triples enlaces, cuando digo equivalencia significa posición 1, aquí está un doble enlace, y si contamos desde la parte de la izquierda, en posición 1 un triple enlace. Sin embargo, en esta posición de equivalencia entre 1 y 4, que también sería equivalente este 4 a un 1, sería también posición 1 y 4, si lo miramos desde la izquierda a la derecha o de derecha a izquierda. Cuidado, tiene prioridad el doble enlace. Es el doble enlace el que tiene el localizador más pequeño. Sería 1 en 4 y. Mirad, aquí en este de aquí, la cadena más larga, me imagino que sería esta parte de aquí, con este doble enlace. Aquí tenemos un doble enlace, aquí tenemos un triple enlace. Observar cómo aquí empieza a nombrarse porque tiene la prioridad este doble enlace en la localización 1 y atento a este triple enlace que estaría en la localización 2. ¿De acuerdo o no? Si contamos los carbonos que tenemos de aquí para acá y de acá para aquí, o sea, desde la parte de abajo hacia la parte de la derecha o de la derecha hacia la parte de abajo, tenemos los 8 carbonos y atento a donde se encuentra en la posición 5 y en la posición 3 estos dos radicales. Pues aquí tenemos un nombre ya bastante complejo. 5-metil, 3-propil, atento, 5-metil, 3-propil. Primero se nombra el metil, el nombre M o la letra M alfabéticamente es menor que la P, luego 5-metil, 3-propil y atento, posición 1 en y posición 6 y. Mirad, más o menos yo voy a comentar aquí un poquito, echarle un vistacito a estos ejercicios, pero, a ver, primera puntualización, leer, releer para entender.
Eso para empezar. Segundo, ver los vídeos. Pero cuidado, los vídeos son orientativos. En alguno de ellos intento explicar algunos matices, pero es de la lectura de donde se deben de alcanzar todos los matices para denominar o nombrar al compuesto. Atento, no pensar que esto tenéis que empollarlo, que hay que memorizarlo. No, sencillamente hay que adquirir la destreza suficiente para que cuando se ponga un nombre os sepáis localizar la fórmula, o cuando se ponga la fórmula sabéis nombrarlo. Eso significa que conviene que leáis bastante y que tengáis los apuntes. Mirad, yo ya cuento de partida de que cuando os vaya a poner los formularios, ustedes vayan a tener los apuntes delante. Luego, con estos apuntes delante, terminar rellenando el formulario. No hay que ponerse nervioso, ni hay que ver la gran dimensionalidad. Lo que sí es cierto es que la parte de orgánica es totalmente nueva para vosotros. No creo que se haya visto la parte de orgánica en cursos inferiores. Pero repito, la receta es leer y releer. Atento, después ve los vídeos. Y por último, que deben de surgir dudas, por favor, preguntármela, decírmela a través del correo, de la plataforma, y si hace falta algún tipo de videollamada explicativa, pues se hará. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a ver los vídeos.